Muy buenos días. Nuevamente hoy podemos levantarnos y estudiar la palabra del Señor. Moisés sigue recordando algunas leyes al pueblo. Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes. En Deuteronomio capítulo 21 dice desde el verso 1: si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas es hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. Recordamos que el asesinato era penado con la muerte del asesino, pero en este caso es un muerto que no se sabe quién cometió ese crimen. De este modo, la tierra iba mancillándose. En el libro de Deuteronomio encontramos que cuando la tierra iba siendo llena de sangre inocente, un día ese pueblo iría al exilio. Ahora, para poder, en este caso, quedar libres de aquella muerte, los ancianos de la ciudad más cercana tenían que traer una becerra. En el libro de Levítico capítulo 1 versículo 4 usted va a encontrar que se utilizaba la becerra para expiación. Esta becerra, dice el versículo 4 de este capítulo 21, que debía ser asimismo quebrada su cerviz, es decir, debía ser sacrificada. El verso 5 dice: entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque ellos los escogió el Señor tu Dios para que los sirvan y bendigan en el nombre del Señor. Y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa. Luego todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se halló el muerto lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y harán esta declaración: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. De esta manera deslindaban ellos cualquier responsabilidad sobre aquel difunto. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así les será perdonada esa sangre, y tú apartarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. Desde el versículo 10 habla de otras leyes. Por ejemplo, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y tomes algunos cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa y la codicias y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de cautiva y se quedará en tu casa, llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella. Tú serás su marido y ella será tu mujer. Al pie de página de la Biblia de Andrews al respecto dice lo siguiente: simbólicamente se deshacía de su antigua identidad al raparse la cabeza y cortarse las uñas. Según otros intérpretes, también se cree que expresaba duelo y disminuía transitoriamente su atractivo, para que quien la hubiera cautivado pensara seriamente sobre la conveniencia de casarse con ella. Por eso dice que después de un mes aquel hombre podía llegarse a esta mujer. También recordemos que en esa época era común en aquellos lugares dar carta de divorcio, y dice: si después resulta que no te agrada, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Otra de las prácticas que habían era hombres que tenían dos mujeres. Si un hombre que tiene dos mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, el hijo primogénito es de la mujer que no ama. En el día que haga heredar a sus hijos lo que tengan, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama con preferencia
y quitarle al hijo de la mujer que no ama. De esta manera se hacía justicia en el caso de una mujer que tenía un hijo con un caballero que tenía otra mujer, pero esta, la que no era amada, en este caso tenía al primogénito. Verso 17 dice: al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito. Más adelante, verso 18 dice: si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. En este caso, un hijo completamente transgresor del quinto mandamiento. Ya cuando los padres no sabían qué hacer más con su hijo, lo traían donde los ancianos, y dice, debía ser apedreado y muerto delante de ellos, porque era un hijo que desobedecía a sus padres y a Dios, violando el mandamiento. Y por último dice: si alguien ha cometido algún crimen, verso 22, digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Si alguien moría colgado, el mismo día debía ser sepultado, bajado de aquel madero donde fue colgado. Hoy nosotros no tenemos estas leyes, pero hay otras leyes humanas, hay leyes puestas en los estados que el Señor las permite, pero sobre todo debemos recordar que si nosotros caminamos tomados de la mano de Dios, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amamos a Dios sobre todas las cosas, nada de estas cosas, ni una sola ley estará sobre nosotros, porque nosotros las cumplimos. Que en este día podamos ser fieles a Dios es mi deseo y mi oración. Que el Señor te bendiga.